al Centro de Capacitación de la Fundación Pacarina Yuyayapán. Mi nombre es Carla Araujo y hoy vamos a aprender sobre suma de vectores. Antes de comenzar con el tema, vamos a revisar un poco sobre vectores, términos y definiciones. Es importante conocer que la magnitud y la medida no son iguales, por lo que la definición de magnitud es una propiedad física de la materia o de la energía que permite ser medida y expresada en forma numérica, mientras que la medida es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que sirve como base, unidad o patrón de medida. Ahora que tenemos claro la definición de magnitud, vamos a recordar la clasificación de las magnitudes. Según su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares y vectoriales. Recordemos que una magnitud escalar está comprendida de un número y una unidad, como podemos ver en la figura. En este caso, el tiempo, 10 segundos. 10 es el número y segundos es la unidad. Y también las magnitudes vectoriales, que se caracterizan por tener una magnitud, una dirección y un sentido. El ejemplo de estas son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, entre otras. Es importante siempre definir un sistema de referencia, que está formado por los ejes cartesianos X e Y. Es así que tenemos estos dos ejes y recordemos que el eje X lo podemos también llamar el eje de las abscisas y el eje Y lo podemos llamar el eje de las ordenadas. La intersección entre estos dos ejes van a formar algunos cuadrantes. El primer cuadrante que está formado por el eje X positivo y Y positivo. El segundo cuadrante que está formado por el eje Y positivo y el eje X negativo. El tercer cuadrante que está formado por el eje X negativo y el eje Y negativo. Y por último, el cuarto cuadrante que está formado por el eje X positivo y el Y negativo. También el sistema de referencia lo podemos nombrar con puntos cardinales. El norte y el sur está formado por el eje Y y el este y el oeste por el eje X. Finalmente, también podemos identificar ciertos grados en estos ejes. El este con 0 grados, el norte con 90 grados, el oeste con 180 grados y el sur con 270 grados. Existen formas de expresión de un vector: las coordenadas rectangulares, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas. Estas están representadas, en el caso de las coordenadas rectangulares, con el vector A, que tiene componentes en X y componentes en Y. Las coordenadas polares están representadas por la magnitud y la dirección del vector. Y finalmente, las coordenadas geográficas están representadas por la magnitud y el rumbo del vector. Existe o podemos realizar la conversión entre estas formas de expresión. Es importante recordar que siempre vamos a partir de las coordenadas polares, ya que las coordenadas polares las podemos transformar en coordenadas rectangulares y también en coordenadas geográficas o viceversa, mientras que recordemos que las coordenadas rectangulares no las podemos convertir directamente en coordenadas geográficas. A continuación te voy a presentar las ecuaciones para poder realizar esta conversión entre formas de expresión. Si quieres profundizar un poco más en este tema, te recomiendo que nos visites en el video 1 de vectores, donde profundizamos este tema. Ahora bien, vamos a ver la suma de vectores, o también conocida como suma vectorial. Es una operación que se efectúa entre dos o más vectores que tengan las mismas unidades de medida. Esto último es muy importante. Existen métodos de resolución de suma de vectores, entre los que tenemos el analítico y el gráfico. En este video vamos a abordar el método analítico. En los siguientes abordaremos el método gráfico. Pero dentro del método de resolución gráfico también existen dos métodos más: el del polígono y el del paralelogramo. El método analítico es una operación que se efectúa entre dos o más vectores que tengan las mismas unidades de medida.
Estos vectores deben estar expresados en función de sus componentes. Es así que si nosotros queremos sumar el vector A más el vector B más el vector C, necesitamos sumar sus componentes. Las componentes en X, componente en X en A, componente en X de B y la componente en X de C, las vamos a sumar. Y también vamos a hacerlo con las componentes en Y, componente en A de Y, la componente en Y de B y la componente en Y de C. Esta constituye la ecuación 5 que la vamos a utilizar más adelante con un ejercicio de aplicación. Además, la suma de vectores cumple con algunas propiedades. Entre las más importantes está la conmutativa, que quiere decir que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si sumamos un vector A más el vector B, nos va a dar igual si sumamos el vector B más el vector A. También tenemos la propiedad asociativa, que quiere decir que si tenemos más de dos vectores, podemos asociar, por ejemplo, el B y el C, y luego sumarlo con el A, y nos va a dar exactamente el mismo valor si es que sumamos el A y el B, y luego esa suma la sumamos con el C. También tenemos la propiedad distributiva vectorial. Quiere decir que si un escalar, que en este caso está representado con la M, multiplicamos por el vector A y luego multiplicamos por el vector B, nos va a dar lo mismo. También tenemos la propiedad distributiva escalar, que en este caso M y N representan escalares, por ejemplo 3 más 2, y multiplicamos al vector A, nos va a dar lo mismo que multiplicar 3 por el vector A más 2 por el vector A. Tenemos el idéntico aditivo, quiere decir que si a cualquier vector le sumamos al 0, siempre nos va a dar el mismo vector. Y finalmente el inverso aditivo, quiere decir que si a un vector le sumamos su negativo, nos va a dar siempre 0. Una vez que hemos visto toda la parte teórica, vamos a un ejercicio de aplicación, en donde veremos la suma vectorial a través del método analítico. El enunciado del problema nos dice, un ciclista efectúa dos desplazamientos, el primero de 7 kilómetros al norte y el segundo de 5 kilómetros al este. Calcular. A. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el deportista? B. ¿Cuál es el desplazamiento resultante, así como la dirección en que actúa y el valor del ángulo medido respecto al este? Antes de resolver este problema, necesitamos tener una táctica o estrategia de solución. Para eso, la primera es identificar el tipo de variables, los datos y las incógnitas del problema. La segunda, identificar la forma de expresión del vector. Tercero, construir un esquema o un gráfico que represente de la mejor manera el fenómeno propuesto en el ejercicio. 4, dibujar los vectores en un sistema de referencia. 5, revisar la consistencia de las unidades de las constantes y variables. 6, evaluar los resultados finales. Vamos a resolver. Un ciclista efectúa dos desplazamientos, el primero de 7 kilómetros al norte y el segundo de 5 kilómetros al este. De aquí vamos a extraer los datos más importantes. Aquí vamos a determinar qué tipo de variables estamos manejando. Por ejemplo, la distancia total es de tipo escalar, mientras que el desplazamiento es de tipo vectorial. Es por eso que le hemos llamado a la distancia total con D y el desplazamiento con delta R y en vector, para decir que es una magnitud vectorial. Tenemos ahí al ciclista. Y ahora vamos a dibujar o a graficar qué es lo que nos dice el problema. Nos dice que efectúa el ciclista dos desplazamientos. El primero, 7 kilómetros al norte. Para ello vamos a dibujar siempre nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia vamos a tomarlo desde el punto A, quiere decir desde el origen, porque nos dice que el primer desplazamiento es 7 kilómetros al norte. También aquí hemos definido la escala de 1 centímetro, 1 kilómetro. No te olvides siempre de definir esta escala. Es así que vamos a dibujar los 7 kilómetros y nos dice al norte. Recordemos que el eje Y positivo representa el norte. Y luego nos dice que a partir de ese desplazamiento va a ser un segundo de 5 kilómetros al este. Quiere decir que ahora vamos a partir
del punto B, que fue el punto final del primer desplazamiento, ahora se va a convertir en el punto inicial del segundo desplazamiento. Y vamos a medir 5 kilómetros. Como nos dice al este, recordemos que el este está hacia la derecha. Es por eso que en el gráfico vemos 5, anotamos los 5 kilómetros y está en dirección este. Aquí vamos a poder construir nuestros primeros formas de expresión del vector, que serían las coordenadas geográficas. En este caso, vamos a determinar el vector 1, que vendría a estar en coordenadas geográficas, porque nos dice 7 kilómetros al norte, y es así como lo vamos a expresar, 7 kilómetros norte. Y el desplazamiento 2 es 5 kilómetros este. Quiere decir que ya tenemos las coordenadas geográficas de nuestros primeros vectores. Continuamos. Vamos a resolver el literal A, que nos dice cuál es la distancia total recorrida por el deportista. Recordemos que la variable de distancia total es escalar. Quiere decir que lo único que vamos a hacer para resolver esta distancia total es sumar las distancias tanto del desplazamiento 1 como la del desplazamiento 2. En este caso, la distancia del desplazamiento 1 es 7 kilómetros y la distancia del desplazamiento 2 es 5 kilómetros. Sumadas nos da 12 kilómetros. Por lo que la respuesta de la distancia total recorrida por el deportista es 12 kilómetros. Ahora bien, vamos al literal B. En este literal nos pide el desplazamiento resultante, la dirección y el ángulo medido con respecto al este. Para ello, debemos recordar que el desplazamiento es una variable vectorial y tenemos que recurrir nuevamente a nuestro gráfico inicial. Para ello vamos a recordar que es una suma de vectores, porque el desplazamiento, recordemos que es una variable vectorial. Quiere decir que vamos a sumar el vector R1 y el vector R2. Pero si recordamos, en la parte inicial dijimos que siempre que vamos a realizar una suma vectorial, necesitamos transformar a coordenadas rectangulares. Es lo que vamos a hacer. Ahora, para poder hacer esto, vamos a recurrir a nuestro sistema de referencia. En el sistema de referencia, recordemos que tenemos los puntos cardinales y también tenemos el valor de los ángulos que forma el norte, el este, el oeste y el sur. Es por ello que para determinar de coordenadas geográficas a coordenadas polares, vamos a colocar 7 kilómetros porque recordemos que la magnitud no ha cambiado, por lo tanto van a ser 7 kilómetros. El norte representa 90 grados, por lo que vamos a colocar 90 grados y es así que ya tenemos nuestras coordenadas polares. Vamos a hacer la misma metodología para el desplazamiento 2. En este caso, 5 kilómetros van a quedar iguales porque representa la magnitud o la longitud del vector y esa no ha cambiado. Sin embargo, el este representa los 0 grados. Es por ello que vamos a colocar 0 grados. Es así que ya hemos encontrado las coordenadas polares. Pero si recordamos, no necesitamos las coordenadas polares, necesitamos las coordenadas rectangulares. Vamos allá. Para ello, vamos a utilizar la ecuación 1 y 2. Y en este caso, vamos a calcular el vector 1, las componentes x y y, utilizando las funciones trigonométricas. Si vamos a las ecuaciones 1 y 2, recordamos que es la distancia 1, coseno de 90 grados, y la distancia 1, seno de 90 grados para la componente en y del vector desplazamiento 1. Cuando nosotros realizamos este cálculo en nuestra calculadora, obtenemos que para el componente X son 0 kilómetros y para el componente Y 7 kilómetros. Vamos a hacer el mismo método para calcular el desplazamiento 2, sus componentes en X y Y. Utilizamos las funciones trigonométricas coseno y seno. Sin embargo, recordamos que el módulo o la longitud ha cambiado, ya no es 7, sino es 5. Por lo que vamos a obtener 5 kilómetros en X y 0 kilómetros en Y. Para hacer un resumen de estas coordenadas que hemos encontrado, he colocado aquí
cuáles son las coordenadas de cada uno de los vectores de desplazamiento 1 y desplazamiento 2. En este caso, las coordenadas geográficas las encontramos aquí, las coordenadas polares las encontramos aquí y finalmente las coordenadas rectangulares, que su cálculo lo hicimos anteriormente, vamos a tener 0,7 para R1 y 5,0 para el R2. Ahora bien, vamos a aplicar la suma de vectores. Recordemos que la suma de vectores en el método analítico solo la podemos realizar a través de las componentes rectangulares. Como ya encontramos e identificamos estas componentes, las vamos a sumar, tal cual como lo hicimos en la ecuación 5. Es así que vamos a sumar las componentes x, que en este caso sería 0 más 5, 5. Y las componentes y de cada uno de los vectores, que sería 7 más 0, 7, obteniendo así el desplazamiento resultante de 5,7 kilómetros. Pero este no es el final. Aún nos falta la dirección y el valor del ángulo medido. Para poder responder a esta pregunta, debemos transformar el desplazamiento a coordenadas polares. Recordemos que para encontrar la dirección necesitamos las coordenadas polares. Ahora bien, como ya tenemos las componentes rectangulares de nuestro vector desplazamiento, vamos a convertir estas coordenadas a coordenadas polares utilizando las ecuaciones 3 y 4, que en este caso vendría a ser para la magnitud el teorema de Pitágoras, como lo podemos ver aquí. En este caso, la componente x del vector desplazamiento resultante es 5 y la componente en y del mismo desplazamiento resultante es 7, por lo que vamos a colocar esos valores y vamos a sacar que el desplazamiento resultante o la magnitud de este desplazamiento es 8,6 kilómetros. Ahora bien, para encontrar la dirección vamos a utilizar las funciones trigonométricas. En este caso, utilizaremos la función trigonométrica tangente, reemplazando el valor de la componente en y la componente en x. Al hacer esta operación, vamos a obtener un ángulo de 54 grados respecto al este. En este caso, si es que te quedaron dudas de cómo resolver la dirección, puedes ir a nuestro video 1 y mirar más profunda y detalladamente esta parte de la dirección. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos encontrado. La distancia total del ciclista recorrida fue de 12 kilómetros, mientras que la magnitud del desplazamiento fue de 8,6 kilómetros. Aquí quiero demostrarte que el desplazamiento y la distancia total no son iguales, debido a que recordemos que la distancia total es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. La dirección del desplazamiento fue 54 grados respecto al este y el vector desplazamiento que encontramos al final fue de 8,6 kilómetros y 54 grados. También recordemos que tuvimos las coordenadas geográficas polares y rectangulares de los desplazamientos 1 y 2, y este es el resumen de lo que pudimos obtener. Si quieres profundizar un poco más en estos temas, te aconsejo que recurras a estas referencias bibliográficas que te dejo aquí y no te olvides de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de cuando vayamos subiendo más videos y nos puedas visitar en este canal. Gracias.